Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 4. Hoy vamos a estar hablando del primero de los riesgos que vamos a tocar acá, que es el riesgo de default. ¿Sí? El riesgo de default súper importante. Si les gusta el contenido, les está sirviendo, como siempre, suscríbanse al canal, dejen un like, dejen algún comentario. Si tienen preguntas, háganlas sin problema. Si se puede responder en un comentario, lo vamos a hacer. Si no, quizás podamos agregar un video al final de la lista de reproducción respondiendo a algunas preguntas o algún tema particular. Si da para hacer un video, tranquilamente puede suceder. Entonces, ¿qué es el riesgo de default? ¿No? O sea, igual este tema en particular, digamos, a nosotros nos es bastante cercano porque es un riesgo bastante simple de pensar y de ver, que, que es el riesgo de que no te paguen. ¿Sí? Es decir, el riesgo surge. Volviendo al tema anterior, el riesgo hay siempre riesgo. El problema es cuando ese riesgo se convierte en una realidad, ¿ok? Ahí está el problema. Riesgo de que no paguen, siempre hay. El problema es cuando eso pasa de ser un riesgo a ser un hecho. ¿Sí? Entonces, este riesgo surge cuando la empresa emisora no puede cumplir el pago de los cupones o la devolución del capital, ¿sí? Y acá voy a meter, y esto es quizás discutible, pero una manera de verlo es que una reestructuración de deuda o un canje de bonos en muchos casos puede equivaler a un default encubierto. Y de hecho, en el caso, acá no estamos hablando de bonos soberanos, estamos hablando de obligaciones negociables en dólares, pero en el caso argentino, por ejemplo, cuando reestructuró los bonos, si vos haces una quita, no es un default completo quizás, propiamente dicha la palabra, pero si yo tenía una promesa de pago a tal fecha y hay un canje, esa promesa de pago a tal fecha no se está cumpliendo. ¿Ok? O entonces, bueno, para mi manera de verlo es un default encubierto. De todas maneras, esto puede afectarnos o no. Si nosotros tenemos un plazo de inversión a 2 años y teníamos una obligación negociable a 2 años y la reestructuran y ahora vencen 5, a nosotros no nos sirve, no cumple los objetivos que nosotros necesitábamos. De todas maneras, es un riesgo que nosotros tenemos que analizar al momento de comprar un ON. Ok, esta empresa suele canjear, suele reestructurar, muchas empresas rolean la deuda, pero en muchos casos el canje es opcional y las obligaciones negociables se pagan. Ha habido casos donde ha habido canje y los que no entraron a canje después no cobraron, ¿ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta y es importante. Es parte de default, semi-default podríamos decirle si queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos en una obligación negociable emitida por la empresa X que ofrece un cupón del 10% anual en dólares, ¿ok? Con vencimiento de 5 años. ¿Sí? Estándar, nada raro. Pero a mitad del periodo, es decir, pasaron 2 años y medio y la empresa X tiene problemas. Empieza con problemas financieros. El gobierno argentino anuncia restricciones cambiarias que afectan la capacidad de pago de la empresa para cumplir sus obligaciones en dólares. Esto puede pasar, de hecho ha pasado. Y en este caso podríamos enfrentar a algunas situaciones. La primera es suspensión de pago. ¿Sí? La empresa te puede llegar a decir, mira, no puedo pagar porque no me dan dólares para pagar. ¿Sí? Entonces puede diferir o directamente cancelar el pago de intereses. Y la otra opción es que vayamos a una reestructuración o un canje. Entonces podría llegar a ofrecerte un canje de deuda por nuevos bonos con diferentes condiciones. Puede ser menor cupón, mayor cupón, seguramente con mayor plazo, eso es casi seguro. Entonces, en este escenario, aunque técnicamente no es un default total, los inversores se ven obligados a tomar una decisión que implica alargar los plazos de cobro, por ejemplo, o casi con seguridad que es una caída en los precios, porque cuando vos anuncias un canje a una empresa que empieza a tener problemas financieros, el precio de esos bonos baja. Vamos a ver la relación entre precio y tasa, pero básicamente cuando un bono es más riesgoso tiene que rendir más tasa y para rendir mejor tiene que bajar el precio. Entonces, si yo lo quiero vender, voy a estar perdiendo capital. Entonces, importante, dentro de los riesgos de default, que obviamente el más importante es que paguen cero, que también ha pasado, ¿sí? Está el otro riesgo también que tenemos que tener en cuenta, es el más importante, me parece a mí, al considerar invertir en bonos. Es el primero que nosotros tenemos que decir, bueno, esta las tacho porque para mí puede llegar a haber un problema
de pago, ¿sí? Entonces, importante analizar la solidez financiera del emisor y estar atento a las señales de deterioro de la capacidad de pago. Esto, por supuesto, lo podemos hacer nosotros. Siempre tenemos la posibilidad de preguntarle a nuestro asesor también. Pero la deuda corporativa puede no pagarse en caso de quiebra de la compañía. No es lo mismo que la deuda soberana, que siempre te van a dar algún papelito, algún bono de algún tipo a 2046, ¿sí? Y en algún momento teóricamente vas a cobrar. Acá, si la empresa quiebra, no cobramos. Así que es el riesgo más importante, el primero del que quería hablar. Tengámoslo en cuenta. Lo dejamos acá. Nos vemos en el próximo, sí, para seguir charlando un poquito sobre estos temas que son muy interesantes. Vamos a estar hablando del riesgo del spread, que quizás por el nombre no lo tenemos tanto, pero cuando lo veamos seguramente lo vamos a entender y lo vamos a relacionar con cosas que hemos visto. Déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo para hablar de algún otro riesgo. Chau, chau.